Hola, muy buenas. En esta entrega vamos a hablar sobre los distintos niveles de agregación que estudia la ecología. Vamos a empezar en concreto con el primer nivel de agregación que he establecido. No hay muchos más, pero bueno, vamos a hablar en principio de varios niveles de agregación para que se entienda un poco que la ecología no solo va de lo molecular a la biosfera entera, sino que incluye evidentemente todos los estratos intermedios que hay entre ambos niveles de agregación. El primer nivel de agregación que vamos a ver es la población. Sin entrar en demasiado detalle sobre cómo fluctúan las poblaciones, vamos a hacer un breve recordatorio simplemente del factor que regula dichas poblaciones a nivel de variabilidad y de formación, que es los mecanismos de especiación. La población es un nivel clave para explicar los mecanismos de aparición de las nuevas especies. Estos mecanismos pueden ser de varios tipos. Puede haber una especiación alopátrica, en el que la evolución ocurre debido a una barrera física o aislamiento geográfico. Este mecanismo de especiación es muy frecuente y puede darse dos tipos de variantes dentro de este mecanismo. La bicarianza, en el que una barrera física causa el aislamiento, y muchas de las especies explotadas en biotecnología o en distintos campos de las ingenierías ambientales, pues presentan ciclos biológicos peculiares que han surgido y permanecen por este tipo de aislamientos. Es evidente que si una especie se cría en condiciones tan particulares como pueden ser los fondos abisales o las altas montañas, pues va a desarrollar unos mecanismos que van a ser muy especiales para adaptarse a esos medios tan particulares. Entonces, bueno, hay ejemplos en la biología, desde las arqueobacterias y extremófilos que viven, o arqueas, mejor dicho, y extremófilos en general, que viven en ambientes de alta temperatura y muy salinos, hasta las adaptaciones que pueden tener ciertos musgos y líquenes en la tundra, etc. Otro proceso de especiación alopátrica es el suceso fundador, en el que se coloniza un área nueva, no ocupada por ninguna especie antes, similar, y se establece lo que se llama la ocupación de nichos vacíos. Bueno, esto es un concepto más teórico que práctico o real, porque realmente el nicho no solo depende de unas condiciones físicas, sino que el nicho también es creado por la propia especie. Puede haber unas condiciones físicas y ambientales en general muy particulares que no estén ocupadas de una manera óptima por una especie muy especializada, pero sí puede ocurrir que otra especie no tan especializada ocupe esos ambientes. El ejemplo típico que se suele poner es el del dodo, que era una especie, bueno, pues que al ocupar un ambiente donde no existían depredadores, pues perdió la capacidad de volar. Para su desgracia, ¿no? Porque los marineros que llegaban a la isla de San Mauricio pues encontraron un ave que no era capaz de defenderse. Otro ejemplo que podemos poner en la fauna ibérica, en concreto, es el de la Chioglosa lusitanica o salamandrita rabilarga, que coloniza medios de altísima humedad en el noroeste de la península ibérica, respirando sobre todo como hacen otros urodelos del lado al otro lado del Atlántico, los pletodóntidos, ¿no? Respirando sobre todo por la piel. La especiación parapátrica surge por barreras que causan discontinuidades en el área de distribución de una especie que colonizaba previamente una zona continua. La especiación simpátrica se produce porque surgen barreras reproductivas en una población con reproducción al azar por selección sexual. Se pueden poner varios ejemplos, como estas serpientes de las zonas de Estados Unidos o los famosos cíclidos del lago Malawi en África, ¿no? Que colonizan ambientes que, bueno, pues van generando discontinuidades y va apareciendo ese tipo de aislamiento sexual. No vamos a entrar en más detalles, simplemente ese es el mecanismo que va a formar las especies, pero una vez formadas hay otro dinamismo a nivel poblacional, que es el proceso contrario, es cuando dos especies hibridan. Esta hibridación puede darse por varias circunstancias. Puede darse que dos especies genéticamente diferentes y con aislamiento reproductivo incompleto
de repente contacten y se produzca un híbrido. Ese híbrido puede ser fértil o puede no serlo. Pueden surgir barreras también geográficas o reproductoras incompletas que favorezcan la hibridación. Por ejemplo, hace muchos años, yo lo he comentado habitualmente en mis clases, hace muchos años, paseando por la Sierra de Gredos, descubrí una charca donde existían dos especies de anfibios muy similares, Scylla arborea y Scylla meridionalis. Estas dos especies, una se distribuye al norte de la península, del sistema central al norte, que es Scylla arborea, y la otra, Scylla meridionalis, como su propio nombre indica, se distribuye hacia el sur. En esa charca me encontré las dos especies. Yo estaba en segundo o tercero de carrera de biología en la Autónoma de Madrid y de repente empecé a estudiarlas. Pues me llamó la atención incluso como tema de tesis doctoral, que luego al final no la hice sobre este asunto, pero me llamó la atención porque en esa época estaba estudiando con el profesor Eduardo Torroja la asignatura de biología de poblaciones, que por cierto me encantaba. Y recuerdo que planteé un poco esta posibilidad de tesis, pero lamentablemente la charca desapareció por un basurero cercano y se acabó la zona híbrida. Después recogí información bibliográfica sobre el género Scylla y encontré que era muy frecuente la aparición de zonas híbridas en este género, concretamente en Australia, por un investigador que se llamaba Little John, de apellido, y recuerdo perfectamente un poco el asunto. Pero volviendo a las hilas de la península ibérica, concretamente Scylla arborea y Scylla meridionalis, encontré que hibridaban y además hibridaban en el laboratorio, porque me llevé ejemplares de los dos sexos de las dos especies y pude comprobar que efectivamente se producía un híbrido. Ese híbrido se transformaba perfectamente en renacuajo, pero al perder la cola y salir al medio externo, pues fallecían estos renacuajos. No sé si por algún tipo de problema de esa hibridación o simplemente porque yo no sabía mantenerlos en el laboratorio en esa época. Pero en cualquier caso, lo cierto es que se consiguieron híbridos y que, el aislamiento era incompleto. Y los hábitats, estudié la especie un poco por encima y me di cuenta que los hábitats no eran iguales. La Scylla arborea es un poquito más rechoncha, es más propia de ambientes más forestales. La otra ocupa ambientes más de juncales y cerca de la orilla, en zonas un poquito más densas. También observé algunas características sobre el mimetismo diferencial de las dos especies, etcétera. Es decir, siempre hay alguna razón y por supuesto los cantos no tienen nada que ver. La Scylla arborea tiene unos cantos que son muy diferentes a nivel acústico. Vamos a escuchar. De, por ejemplo, la Scylla meridionalis, que suena de una manera radicalmente diferente. Como veis, la presencia de esos dos tipos de canto pues va a hacer que el aislamiento precigótico, es decir, antes de la cubrición de la cópula, pues vaya a ser, de la puesta, porque la fecundación es externa, vaya a ser suficientemente eficaz. Solo en condiciones de laboratorio vamos a forzar esa hibridación y por tanto se va a poder producir. Bien, también en ese caso lo que había era una barrera geográfica incompleta, porque en los valles del sistema central se contactan las dos poblaciones. Y también puede ocurrir que dos poblaciones que están aisladas se mezclen y ocurre una reproducción viable porque se ha roto algún tipo de barrera. Muy importante, que estudió precisamente este tema Little John, que ha hablado previamente, es que si la viabilidad del híbrido es menor que la de las especies parentales, como puede ocurrir frecuentemente, la tendencia evolutiva es al reforzamiento de caracteres, es decir, que ambas especies cada vez se diferencien más. De ahí el interés precisamente en la investigación en zonas híbridas. Si investigas las dos especies en su área de distribución típica y luego investigas las dos especies en su zona híbrida, podrías determinar si, por ejemplo, los cantos se diferencian más en la zona híbrida que en las áreas de distribución. Es decir, las especies van a tratar de separarse, porque hay un principio en ecología que es el principio de exclusión competitiva, que dos especies no pueden coexistir en la misma zona y usando los mismos recursos porque si no una desplazaría a la otra.
Por tanto, el reforzamiento de caracteres es la manera en la que las especies evitan la hibridación, que no conviene porque va contra la selección natural, en el sentido de que es interesante para las especies irse adaptando cada vez más al medio. Aunque nosotros seamos una especie híbrida, por cierto. Bien, la tendencia, como digo, de la selección es hacia la divergencia, y el mecanismo de aislamiento se puede producir por una baja viabilidad de los individuos híbridos, que va a generar una selección en contra de ellos, o por el desplazamiento de caracteres, que la selección va a reforzar esa divergencia de caracteres en sentido amplio, tanto de conducta como de morfología, etc. Y también por ese aislamiento precigótico que he mencionado, dado que los cantos de estas dos especies son diferentes. Aún así, en la naturaleza se pueden producir esas zonas híbridas, y va a haber zonas híbridas de básicamente dos tipos: primarias, en las que la selección causa una discontinuidad en la zona de distribución y los híbridos se van a dar en la zona de contacto de las dos áreas de distribución distintas, o una zona híbrida secundaria en la que la población, que está continuamente distribuida, se divide de repente por barreras geográficas, generando poblaciones aisladas o refugios. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en muchas especies arbóreas, en los que durante el proceso de la glaciación se encuentran distribuciones muy al sur de ciertas especies, como puedan ser, por ejemplo, el Pinus nigra, como puedan ser, un ejemplo muy típico, los abies, el género abies en Europa, que tenemos en la península ibérica, el abies pinsapo, hay una abies marocana, hay una serie de abies que se distribuyen en montañas muy aisladas a lo largo de la zona que circunvala el Mediterráneo, y que son relictos, poblaciones aisladas de un área de distribución de aves mucho mayor durante las épocas más frías del Cuaternario. Bien, en la zona híbrida secundaria se va a dar, por tanto, una especiación alopátrica. Recordemos cuál es. La especiación alopátrica es esta de aquí, la que ocurre debido a barreras físicas, ¿no? Entonces, en esta zona híbrida secundaria, después de darse una especiación alopátrica, puede ocurrir que la barrera desaparezca y vuelven a contactar estas dos poblaciones de las dos especies. Las poblaciones contactan, por tanto, y dan lugar a esas zonas híbridas que van a generar unos dinamismos poblacionales distintos. Bien, las zonas híbridas ocurren con mayor frecuencia de la que nos pensamos, y esas zonas híbridas tienen cierta importancia aplicada, porque en muchos casos van a causar problemas al hombre de pérdida de algunas de las especies que son utilizadas con criterios cinegéticos o otro tipo de criterios. Por ejemplo, en las zonas híbridas, bueno, hay ejemplos típicos de zonas híbridas a nivel de plantas muy habituales, ¿no? Se ponen como ejemplo el género Aquileia, Aquileia pubescens y Aquileia formosa. Aquileia formosa se distribuye en altitudes entre 1800 a 3000 metros, mientras que Aquileia pubescens crece en 3000 a 3900 en ciertas zonas de Estados Unidos. Este género se diferencia por sus nectarios y, bueno, pues es polinizado por insectos que tienen esas ciertas lepidópteros que tienen espiritrompas que van a poder libar estos nectarios, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto genera una coevolución planta-insecto que va a producir que cada vez más el insecto se especializa en una especie y va a favorecer también la diferenciación de dicha especie. Como veis, es un género bastante complejo, el género Aquileia, y, bueno, pues aparecen también híbridos de manera natural en su área de distribución. No es el único caso, evidentemente, hay muchísimos casos de hibridación en la naturaleza. Por ejemplo, las tórtolas africanas, concretamente el ADN mitocondrial nos ha permitido separar estas dos especies de similares a Streptopelia vinácea y Streptopelia capícola, que se distribuyen en zonas distintas, la capícola más al sur, la vinácea en las zonas más áridas, subsaharianas, y de lo que se llama selva seca, en general, que son selvas con unas ciertas características caducifolias durante cierta época del año, y, bueno, pues los hábitats son muy distintos, y sin embargo en su área de distribución pueden contactar.
Por supuesto, nosotros tenemos también invasiones de tórtolas, pero de momento, que yo sepa, no se han producido hibridaciones porque las dos especies ibéricas, que en este momento están en la península ibérica, Streptopelia turtur, la especie original, la tórtola común, y Streptopelia decaocto, la tórtola turca, no hibridan de momento. Estas dos especies de Streptopelia vinácea y Streptopelia capícola son mucho más parecidas y por tanto la hibridación es mucho más fácil. Bien, como digo, la hibridación puede causar un problema de cara a la conservación de especies. Si una especie hibrida con una especie en peligro, hibrida con otra que no está en peligro, evidentemente perdemos los genes singulares de la especie amenazada. Es lo que ocurre precisamente con el gato montés y el gato doméstico. El gato montés, Felis silvestris silvestris, y el gato doméstico, Felis silvestris catus, pueden coexistir en su área de distribución. Se han realizado estudios con ADN mitocondrial y se ha comprobado que hay 12 microsatélites que identifican ambas especies de manera bastante fiable y que las separan de una tercera que es Felis silvestris líbica. Aquí tenéis los gato montés y el gato líbico que hay a la derecha, que es mucho más pequeñito. El gato montés se va a diferenciar sobre todo por su cola gruesa, por una cabeza en proporción a su cuerpo más pequeña, unos miembros más cortos, un pelaje más robusto y también por una serie de marcas como es la cola anillada, la línea vertebral oscura y también lo que se llaman calcetines, que son una especie de marcas en la parte trasera de las patas de atrás que se ven muy claramente cuando el animal anda. Bueno, se considera en el atlas rojo de los mamíferos terrestres de España que no hay unas estimaciones fiables de gato montés y que su tendencia es a ir disminuyendo. Posiblemente acabe desapareciendo porque muchos estudios indican que la hibridación con el gato doméstico es muy frecuente. La hibridación entre el gato montés y el gato doméstico puede tener diversas causas. Lo más común es que los gatos domésticos se asilvestren y contacten con la especie silvestre. ¿Qué es un gato asilvestrado? Pues un gato que normalmente está cerca de los núcleos de población más aislados, rurales, que en esas zonas pueda haber un gato montés y que se va a producir una hibridación, pues porque esos gatos van encontrándose con gatos monteses y se va produciendo esa hibridación. Puede ocurrir de manera más rara que algunas personas encuentren camadas, esto sería bastante extraño, de gatos silvestres, pero también se ha producido en alguna ocasión, y se las lleven a un entorno donde hay gatos domésticos. Y una tercera causa, que podría ser que los monteses se acerquen a zonas donde hay domésticos. Esto es muy improbable. Ocurriría en núcleos de población muy aislados. Puede ocurrir, por ejemplo, en una finca aislada en mitad de un parque nacional o algo así, porque el gato montés es una de las especies más esquivas de felinos de la fauna ibérica. La causa más probable, como digo, es la primera, que los domésticos se asilvestren e hibriden con los monteses. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de gato a la izquierda doméstico y a la derecha sí, parece que es doméstico también. Para distinguir un gato doméstico de un asilvestrado ya hemos dicho que nos fijamos en que el montés es más corpulento, la cola del montés es más gruesa y corta, con 4 anillos negros acabados en una bola negra. En la cara del montés hay 4 rayas negras que van a las orejas, las 2 centrales se prolongan por el dorso y forman una banda negra que recorre la espalda, de la cual parten líneas laterales difuminadas y oscuras. Parten de la espalda. Otra cosa es que hay algunos gatos domésticos que tengan atigrados, pero eso es diferente. El hocico es ocre y los ojos son claros, verdes o amarillos, y las almohadillas son de color negro. Bien, el montés no maulla, solo ruge. Son esquivos, nocturnos y solitarios. Bien, se han realizado diversos estudios en España por fototrampeo y radioseguimiento y técnicas más sofisticadas recientemente, y se sabe que los machos adultos tienen territorios de solo 100 hectáreas, los gatos monteses, y que es un animal relativamente longevo para el tamaño que tiene.
sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, con un zorro, que puede vivir solo 5 años en la naturaleza, como mucho. En estudios también de radioseguimiento que se han hecho con zorros, por ejemplo, el Parque Nacional de Monfragüe, se ha comprobado que los zorros viven como mucho, 5 años, siendo lo más común solo 3 años. Y los gatos monteses pueden vivir bastante más tiempo, pueden vivir en algunos estudios como este que estamos viendo aquí, de fototrampeo, se ha podido comprobar que los gatos monteses, como veis ahí, el mismo gato fue fotografiado en el 2007, 2009, 2010, 2012 y 2013. En este estudio, que se realizó en Sierra Nevada con fototrampeo, se identificaron los distintos gatos por sus marcas características en la cara. Bien, este tipo de estudios ha permitido concluir que algunas poblaciones en España son genéticamente puras, pero que es muy raro que lo sean, como por ejemplo en Sierra Nevada. No obstante, el año 2015 se identificaron solo 73 ejemplares de gato montés en estas zonas, lo cual representa 0,093 individuos por kilómetro cuadrado, frente a los 22.600 gatos domésticos, que son 893 individuos por kilómetro cuadrado. Las causas de semejante declive son múltiples: destrucción del hábitat, escasez de alimento, construcción y un tipo de leucemia que afecta a los gatos. Aquí veis una fotografía de un gato montés en el que se ven esos calcetines que comentaba yo tan característicos. Otro ejemplo de hibridación muy común es el de las perdices. Por motivos estrictamente cinegéticos, no de conservación, sino simplemente de que hay gente que, que le gusta, hay buenos cazadores, como en todas las profesiones, y cazadores no tan buenos. Y hay gente que, pues que no entiende mucho de caza, y ante la bravura de la perdiz roja, pues le da igual disparar a una perdiz griega, que son menos podríamos decir, montaraces, ¿no? Y pues son más fáciles de cazar en principio. Yo vengo de una familia, particularmente mi abuelo era cazador de perdiz, un aficionado. Contaba a mi padre que cuando se le murió uno de sus machos favoritos, porque él cazaba con reclamo, ponía la jaula de la perdiz en medio de un sembrado y la dejaba ahí cantar, y cuando las perdices machos, que son muy territoriales las perdices, iban a ver quién era el intruso, él disparaba. La jaula evidentemente tenía un refuerzo de chapa para evitar los perdigones, pero en una de las ocasiones parece ser que uno de los perdigones atravesó la chapa y mató a la perdiz. Creo que mi abuelo estuvo llorando no sé cuántos días, como si se le hubiera muerto un familiar o algo parecido. El uso de insecticidas en la agricultura ha causado un declive completo de las poblaciones de perdices, que evidentemente son muy sensibles a los productos químicos, y por tanto su declive, aparte de la destrucción del hábitat y otro tipo de características, el no mantener ciertos sembrados que le sirven de refugio durante el invierno, etc. La perdiz roja presenta un ligero dimorfismo sexual. El macho tiene una ceja supraocular más ancha y también presenta espolones, y también ocurre un dimorfismo por la edad que es más acusado, pudiendo diferenciarse perdigones, igualones, pollos del año y adultos. Los perdigones van siempre con la madre y su edad es inferior al mes. Los igualones son aquellos que no han mudado, y los pollos del año presentan unas manchas blancas en las remiges, que son las plumas de las alas, y que presentan estas características de color diferenciales. Esta clasificación permite hacer dinámica de poblaciones con las perdices y poder chequear el estado de las poblaciones silvestres. Por eso se ha avanzado bastante en la dinámica de dichas poblaciones, y la perdiz es un habitante típico, como sabemos, del paisaje mediterráneo. Prefiere zonas con mosaicos de vegetación denso e intercalado con espacios abiertos, lo que se llama en ecología un patch, es decir, un parche. Estructuras de matorral intercalados con pastizales, con arbolado, etc., que son su hábitat preferente, un hábitat mediterráneo. La destrucción de dicho hábitat es una de las causas de la pérdida de población de estas perdices. La hembra puede poner de 7 a 18 huevos, y si sustraemos estos huevos y los incubamos aparte, lo cual es una cosa que se hace muchas veces en las granjas de perdices,
pues va a permitir que la hembra ponga una segunda puesta. Es un animal bastante prolífico. Yo alguna vez me he encontrado alguna puesta en la naturaleza y la verdad es que llama mucho la atención porque es un nido como de este tamaño más o menos. La hembra echada ni se movía, habría unos matorrales y estaba ahí la hembra quieta, quieta, quieta. Pude comprobar la cantidad de huevos que había de un vistazo, lo tapé. Yo no iba buscando perdices, iba buscando anfibios y me encontré con esta hembra y bueno, me llamó mucho la atención lo buena madres que son, ¿no? Porque estaba absolutamente quieta y bueno, si llego a ser un depredador, evidentemente me habría comido a la hembra y a todos sus huevos, ¿no? La incubación dura de 23 a 24 días, es decir, un poquito más que una gallina, y se realiza por ambos sexos. Debido a la alta tasa de mortalidad de los perdigones, que puede ser en la naturaleza más del 50%, puede haber hasta 8 o 9 por hembra en el mejor de los casos. Es decir, que vamos a tener que pueden poner hasta 18 huevos y sin embargo vamos a ver raramente más de 9 perdigones por hembra. Es un animal muy promiscuo y sedentario, aunque puede hacer movimientos divagantes. Los machos van a defender, como decía del caso de mi abuelo, ¿no?, definitivamente y activamente su territorio durante la reproducción y las hembras preparan un nido y alimentan a los pollos. Ambos sexos cuidan de los perdigones. En poblaciones bien gestionadas, la proporción de sexos es la misma, es decir, 1. Hay tantos machos como hembras. Bien, aquí tenemos algunas de las imágenes que vemos lo que es un nido de perdiz, que lo suelen hacer en el suelo, lo hacen en el suelo, y lo que sería un perdigón, los igualones con esas manchas y un adulto. Bien, la perdiz roja es un animal herbívoro, pero que ya hemos dicho que puede consumir bastantes insectos. Tras la reproducción se agrupan en bandos desde el final del verano, en los que se incluyen grupos familiares e individuos que no se han reproducido. En los bandos hay un comportamiento cooperativo con individuos, esto es muy común en especies sociales, vigilantes. Como digo, se trata de una especie sedentaria que realiza desplazamientos locales de carácter divagante. Ya hemos hablado de los problemas que tiene la perdiz para su viabilidad. Podríamos comentar algo muy parecido a la codorniz. La codorniz ha sido también una especie que sufre una gran hibridación porque hay una gran presión entre introducir la codorniz japonesa, que es muy fácil de criar en granjas, e introducir la codorniz, interactuar con la codorniz autóctona con la que hibrida. En este caso también está produciéndose una pérdida de la población. Bueno, esto es un fenómeno cada vez más frecuente y veremos ahora el caso concretamente del ciervo ibérico, que también presenta hibridación y que exige un tratamiento debido a su importancia. No es que la perdiz no sea importante, pero en el caso del ciervo y concretamente en la región de Extremadura, España, ha habido, y en muchas zonas cinegéticas del sur de España, ha habido auténticos problemas. Por tanto, analizaremos este tema con un poquito más de detalle en la próxima entrega. Un saludo y hasta otra. Chao.